Yo me incorporé, luego me enviaron al CIAU, Centro de Instrucción y Adiestramiento, a hacer un curso de radio operador. Luego me destinaron al crucero Belgrano y salimos en la operación que se llamaba Operación Rosario. En ese momento no sabíamos que íbamos a Malvinas, simplemente nos decíamos que íbamos a custodiar las costas del Atlántico Sur. Yo era radio operador del puente de comando en ese momento. Radio operador, ¿cuál sería la característica para que entendamos? Y el radio operador transmitía, se comunicaba con los buques que estaban cercanos, si había alguna necesidad, o las órdenes que nos daba el oficial que estaba a cargo del puente de comando en ese momento, ¿no? ¿Cuántos tripulantes, te acordás, tenían? 1093 era la tripulación y 323 fallecieron en el hundimiento del crucero Belgrano. Sos palabra viva de un testimonio atroz de lo que significó un crimen de guerra, absolutamente. Absolutamente fue un crimen de guerra porque se estaba en tratado, estábamos fuera de la zona de exclusión, fuera de las 200 millas marinas que se habían establecido. Y bueno, fue un vil ataque, una traición, porque muchos pensaban que ese crucero era un crucero de placer, pero era un crucero de guerra. Correcto. Estaba equipado con cañones de 40, de 70. ¿Hubo alguna acción u omisión de quien era el jefe de la tripulación del ARA? Porque hay algunas versiones que indican que el error que se pudo haber cometido para recibir la torpedeada que recibieron fue haber ingresado unas cuantas millas náuticas y retroceder. Y allí es donde el Conqueror, sabiendo de esta situación, tenía en la mira al crucero ARA Belgrano y también lo tenía el portaaviones 25 de mayo cerca. Cuando preguntó a los mandos superiores británicos qué tenía que hacer, está la frase célebre: hundan al Belgrano, que lo dijo Margaret Thatcher. ¿Ustedes supieron algo de eso 40 años después? Porque estamos hablando de recopilar un poco la historia. Sí, nosotros tenemos entendido que habíamos entrado hasta cerca de los estrechos, de ahí salimos, pero por órdenes, las órdenes en realidad eran cifradas, venían al comandante, al capitán de navío, sí, que era Elías Bonzo, y él le pasaba los mensajes cifrados al oficial que estaba de guardia en ese momento. En realidad tengo entendido, porque un mensajero que había desde el puente hacia el comandante es el que llevaba las órdenes y él era su mensajero, y había estudiado conmigo Ricardo Paz de General Mosconi. Siempre conversábamos porque éramos conocidos del norte, y él decía que tenían órdenes cuando él llevaba los mensajes y escuchaba lo que hablaba el comandante con las fuerzas, que se navegaba con sonar una hora sin sonar, con radar, sin radar. O sea, eran órdenes de la superioridad. De la superioridad, ¿no? Del alto mando. Eso es lo que tenemos entendido nosotros. Y entonces el Conqueror los torpedea, pero porque detecta la presencia de ustedes, ya sea por sonar o por... Tengo entendido que ya nos tenían ubicados, nos venían siguiendo, digamos, nos tenían... ¿Y ustedes sabían que ingresaron a las 200 millas? Sabía que habíamos ingresado y luego salimos. O sea que había... Esa es una explicación sí. Perdón, ¿no? Esa es una explicación que están dando muchos, que empezó a circular ahora, no hace mucho ya también, en el sentido de que quizás claramente el mensaje que se quiso dar desde los mandos británicos es: respeten la zona de 200 millas porque los torpedeamos de cualquier forma. Y al haber ingresado el ARA Belgrano a las 200 millas de exclusión, se dio la orden por haber violado eso. Pero, ¿coincides con eso o no? Creo que fue antes que nosotros ingresamos, antes que se determine, creo, estaba en tratativo de determinar el círculo de las 200 millas. Uh-huh. Por lo que yo recuerdo, ¿no? En ese tiempo, creo que todavía no se había determinado, no se había dado la orden. Porque vos fíjate, 40 años todavía, es un crimen de guerra, pero siempre se buscó el origen de todo esto. Acá pasó alguien también integrante
del portaaviones 25 de mayo, que también nos contó una historia básicamente que se alinea a lo que vamos escuchando y lo que se va dando, ¿no? En el sentido de que hubo una suerte, no digamos provocación, porque es territorio argentino, es mar argentino, no tenía que haber tenido problema el Lara Belgrano en poder navegar por esas aguas, pero sin embargo ya estaba esa zona de exclusión, y eso es lo que, el ingreso del Lara es lo que habría detonado, entre comillas, esa orden de hundirlo. De hundirlo. ¿Ustedes lo vivieron así? ¿Escucharon algo así los sobrevivientes? Sí, se escuchó bastante eso, pero bueno, nosotros teníamos órdenes, la orden de navegación. Esa navegación no era en condición Z, que es una condición estanca, ¿no? Exacto. El crucero Belgrano tenía muchísimos compartimentos que si se navegaba en condición estanca, podría haber sido averiado, pero no hundido. Pero al no estar en esa condición, el agua ingresó, ¿no? Claro. Con esos torpedos ingresó el agua. Bien. ¿Y cuántas personas, cuántos amigos dejaste allí? Y muchos, pero conocidos, bien unidos, Ricardo Paz, Omar Madrid, que desembarcaron conmigo, ¿no? Ricardo no, porque él había salido de la guardia, estaba por tomar guardia, perdón, y había ido al comedor por la zona donde, digamos, fueron los torpedos. ¿Te viene algún recuerdo en el momento del impacto? Sí, la verdad que yo comentaba la vez pasada que esa explosión, vi muchas cosas en mi vida después de la guerra, pero hasta el día de hoy no vi una explosión como esa, ¿no? Cuando nosotros fuimos alcanzados por el torpedo, en realidad sentimos que como si nos hubieran desplazado como 200 metros. Y al levantarnos, vimos como 15, 20 metros de la proa que había desaparecido, que se veía del puente de comando, se veía toda la proa, ¿no? ¿Y qué estabas haciendo en ese momento? ¿Te acordás? ¿Te acordás qué estabas haciendo en el momento de Yo estaba de guardia. impacto? Estaba de guardia. Estaba de guardia. Estaba de guardia. Estaba de guardia. Había entrado, lo había relevado a Omar Madrid. Fui 15 minutos antes. Eran 4 menos cuarto cuando yo fui a tomar la guardia y estábamos conversando. Y él me dijo, uy, no traje. Cuando fue el torpedo, estábamos los dos en el radio. Se acordó que no cargaba, porque una de las consignas era andar con el chaleco salvavidas. Chaleco salvavidas, y nosotros los radiooperadores no usábamos arma. Está bien. Pero él tenía que andar, el chaleco salvavidas era tu almohada. Exacto. ¿No? Y él bajó a buscar el salvavidas y desembarcamos juntos. El tema es que había temporal, había las olas de 7 a 10 metros. Entonces al empezar a desembarcar, que no había que caer al agua porque había full oil, que es el combustible caliente, que estaba como aceite, habría que largarse en el techo de las balsas. Pero como las olas las llevaban y la traían contra el casco, y había partes que estaban dañados con puntas, empezamos a pasar de balsa para alejarnos de las balsas que estaban del posible impacto, las que estaban contra, porque eran varias, todas atadas con un cabo que es una piola, ¿no? Y ahí en ese traspaso de balsa a balsa, él se quedó en otra, yo me quedé en una que veníamos 32, en una balsa que la capacidad era para 20. Eso, en nuestra balsa había un cabo principal también, que estaba en el pantalón naval, el short naval que te daban, y todo el cuerpo quemado. Pero la verdad que ese suboficial, las 30 y pico de horas que estuvimos en el agua, no dijo, me duele nada. Y nosotros veníamos bien apretujados todos y yo creo que era por el frío, ¿no? Que le mitigó el dolor, ¿no? Ahí va. Antes de la despedida, y es imposible no dejar de contemplar cuando está hablando Abraham, preguntarle justamente su nombre. Me llama mucho la atención, Abraham Isaac. ¿Qué papel cumplió Dios en tu vida y la de tu familia? Bueno, una de las cosas más importantes que yo rescato de
este nuevo tiempo. Yo digo que es un nuevo tiempo, porque yo cuando retorné de Malvinas, que me dieron de baja, volví a Tartagal y yo había estudiado en la técnica, era técnico electromecánico, soy técnico electromecánico, y mi padre me dijo, hijo, ¿vas a ir a buscar trabajo? Sí, le digo. No se te ocurra decir que estuviste en Malvinas. ¿Por qué? Le digo. Porque dice, cualquiera que haya estado en una guerra lo consideran como loco, desequilibrado, todo eso. No te van a dar trabajo, me dijo. No, papá, haceme caso, me dijo mi papá. Y yo no dije que era veterano de guerra. Entré a trabajar y con el tiempo empezaron los que me conocían, sabían que había estado, ¿no? Entré a trabajar en una empresa italiana, en ese momento se llamaba Saipem, después cambió de nombre. Y con el tiempo ellos supieron que yo estuve en... Bueno, primeramente la pregunta que me hacía Eva, ¿qué rol cumplió Dios en mi vida? Yo digo que es un nuevo tiempo, Dios me dio una nueva oportunidad. Por muchos años yo tuve todas estas cosas guardadas, muy adentro mío, hasta que fui conocí a Cristo Jesús y fue un encuentro que sanó mi alma y las cosas del pasado. Y a partir de eso empecé a hablar nuevamente de lo que me había ocurrido y de Malvinas. Pero pasaron muchos años. Inclusive mi familia nunca preguntaba, para no traer esos recuerdos, ¿no? Pero después, cuando esas heridas del alma sanaron, empecé a hablar de lo que me había ocurrido, lo que había vivido y esas cosas, ¿no? Bueno, para las personas que viven en esta bendita tierra, porque la verdad que Argentina es una tierra bendecida. Trabajé en muchos lugares, viví en otros países por muchos años. Volví a Argentina. Argentina es una tierra bendecida y yo digo que debemos seguir malvinizando, no olvidarnos de lo que ofrendaron su vida por la patria, lo que fuimos sin poner ningún atajo, ningún pero a defender nuestra soberanía, y que hoy seguir malvinizando. Me gustaría que todos los años haya un 40 años, no ahora que pasaron 40 años, todos los años sean 40 años, porque muchos de los que estuvimos en la guerra de Malvinas están partiendo, estamos grandes, no sé cuánto estaremos cuando se cumplan 50 años, pero estamos siempre disponibles, los veteranos de guerra, para ir a la escuela, para dar charlas, para contar lo que vivimos. Y había un proyecto, la verdad que no sé en qué quedó, que se querían contactar con un historiador, porque sería bueno de que cada uno cuente lo que vivió para que quede asentado para siempre y en la historia de cada uno de los que hoy, los que participaron y son salteños.